Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar la serie que hemos traído durante algunos programas anteriores. Hemos venido hablando de los profetas mayores, los profetas canónicos. Se les llaman profetas canónicos porque son los profetas que dejaron escritos, ya que profetas hubieron tantos. Se menciona al profeta Elías como un prototipo de los profetas. Tan así que cuando se le aparecieron a Jesús en el conocido monte de la Transfiguración, quienes se aparecen allí es Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Sin embargo, Elías no dejó ningún libro escrito. Igual el sucesor de Elías, que fue Eliseo. No hay un libro que se llame el libro de Eliseo, del profeta Eliseo. Entonces, hubieron muchos profetas. El movimiento profético inició después de la muerte de Samuel, que el pueblo pidió rey, y Dios comienza a enviar profetas para que fuesen los fiscales de los reyes y que velaran para que el pueblo no se apartara de su ley, de su palabra. Por lo tanto, nosotros podemos ver que hubieron muchos profetas, y más adelante, después, el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. Uno tiene la capital Samaria y el otro con su capital en Jerusalén. Y en ambos lados habían profetas, reyes, pero también estaban los profetas. Entonces, profetas vieron muchos. Sin embargo, se conoce como profetas canónicos los profetas que dejaron escritos. Isaías es uno de ellos. Algunos le llaman el quinto evangelio. Escuché a alguien que le llamó el primer evangelio, ya que profetizó siglo VIII antes de Cristo. Es más, los profetas que ejercieron su ministerio en el siglo VIII y siglo VII antes de Cristo, es muy relevante la profecía de ellos, ya que Dios estaba a punto de derramar su juicio, su castigo sobre su pueblo. Entonces, los profetas que durante ese periodo ejercieron su ministerio, es importante resaltar la profecía que Dios le daba, la advertencia que Dios le daba a su pueblo. Me encanta porque la palabra del Señor nos enseña que Dios siempre nos advierte. Y cuando uso este término, se me viene a la mente una palabra que está en la carta a los Hebreos, cuando hace alusión al mensaje de Noé. Dice la Biblia que fueron advertidos por Dios. Y cuando Dios advierte algo, hay que prestar atención. Porque Dios está anticipando, nos está anticipando algo que va a venir y que nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos está mandando. Así que los profetas que ejercieron su ministerio durante el VIII y VII siglo antes de Cristo
fueron los profetas que anunciaron el juicio de Dios sobre su pueblo. Samaria que cayó en el 722 a.C. y luego Jerusalén. Así que Isaías es uno de los profetas canónicos, uno de los profetas mayores. Nosotros en este momento o en esta serie estamos estudiando los profetas mayores. Y les he dicho hasta la saciedad, los profetas mayores no es porque sean más importantes que los profetas menores. En eso no consiste la diferencia, sino en el volumen de su escrito. Isaías tiene 66 capítulos. Si vamos al libro de Jonás, solamente tiene 3 capítulos. Pero todos fueron importantes porque cada uno de ellos fue profeta, hijo de su tiempo. Cada uno ejerció su ministerio durante el tiempo y el periodo que Dios le permitió hablar. Algo se destaca del profeta Isaías que se menciona mucho en el Nuevo Testamento. Es más, Jesús cuando va a la sinagoga y se le da a leer el libro, la porción que él lee es una porción del libro de Isaías. Luego en sus predicaciones también lo mencionó. Más tarde los apóstoles también mencionaban las palabras y las profecías de Isaías. Pero algo que resalta también y me llama la atención, cuando Isaías describe su llamado, que no aparece en el capítulo 1, sino hasta el capítulo 6, algunos exegetas bíblicos dicen que debió haber aparecido en el capítulo 1. Pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Isaías relata su llamado como todo profeta tenía que hacerlo. Todo profeta genuino tenía que ser llamado por Dios. Todo profeta tenía que ser llamado por Dios. Y hoy en día todo ministro también. Si esto no es del que quiere, del que empuja, ni del que corre. Esto es de Dios que tiene misericordia y Él llama a sus ministros. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, miramos que Él llamó a los profetas, a los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento, por eso que los profetas siempre resaltaban su llamado, escribían su llamado. Cuando uno va al libro de Jeremías, él enseña, él escribe cómo fue que Dios lo llamó. Cuando llama al profeta Amós, Dios, ahí él describe cómo Dios lo llamó. Porque así tiene que ser. Esta es una empresa de Dios. Y es Dios el que va a llamar a los que vamos a ministrar en su obra. No es que eso es lo que yo quiero. Escuché en una ocasión a alguien que dijo, gracias al Señor mi hijo ya se convirtió al cristianismo y ahora está estudiando para pastor. Bueno, la primera parte, gloria a Dios, ya se convirtió al cristianismo, pero estudiando para pastor, no creo, porque los institutos bíblicos no hacen pastores, forman los diferentes ministerios que Dios llama. Allí nosotros recibimos herramientas para servir en el área que Dios nos llame o nos ha llamado. Traigo a colación esto porque Isaías y todos los profetas siempre estaban resaltando el llamado. Cuando voy al capítulo 1 de la carta a los romanos, que justamente es lo que estamos también estudiando en nuestra congregación, Pablo dice, apóstol, llamado a ser apóstol. Él es un apóstol porque ha sido llamado, no es porque yo sentí, no es porque yo considero, no es porque alguien me dijo, sino porque Dios me llamó. Isaías es un profeta que Dios ha llamado. Y él relata su llamado justamente en el capítulo 6. Y cuando vamos al versículo 9, a lo que quería llegar, es que de antemano, mire qué cosa más tremenda. Dios lo llama, pero de antemano le dice que a las personas que él lo está enviando, no le van a creer. Ve y predícale a este pueblo, pero ellos no te van a escuchar, ellos no te van a creer. Y cuando yo leía esa porción del capítulo 6, versículo 9 en adelante, ya lo vamos a leer en unos momentos, yo me ponía a pensar cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a hacer una labor que Dios nos envía,
pero de antemano nos va a decir, ahí nadie te va a creer. Ve y predica a ese hogar, pero ahí nadie te va a creer. Cualquiera de nosotros diríamos, entonces, Señor, entonces no voy. ¿Qué voy a ir a hacer allí? A veces nos pasa a nosotros que invitamos a alguien a la iglesia o le decimos los líderes, hermano, invite a otra persona, invite a su familia. Ya le dije y no quieren. Un intento y hacemos. Y si hacemos un poco de memoria, ¿cuántas veces nos invitaron a nosotros? Antes de venir a Cristo, ¿cuántas veces fuimos evangelizados? Antes de venir a Cristo, ¿cuántas veces nos hablaron? ¿Cuántas veces nos invitaron? ¿Cuántas veces fuimos a la iglesia? Y a veces nosotros queremos que con la primera invitación que le hacemos, la persona ya se rinda al Señor. Habrán casos, pero son pocos. En su gran mayoría, las personas han escuchado hasta 250 veces la predicación para tomar una decisión. Ahora, el capítulo 6 del libro de Isaías dice el versículo 9, anda, ahí está el llamado, ahí está donde Dios lo está enviando. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y su corazón, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, dice el profeta Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. De todos los profetas del Antiguo Testamento, se dice que el profeta Isaías fue el profeta más elocuente. Fue un profeta refinado, fue un profeta de la corte. La mayoría venían del desierto, la mayoría venían del campo. Pero Isaías era un profeta de la corte, era un profeta muy elocuente, era un profeta muy refinado, el mejor, si en esa área los medimos, el mejor del Antiguo Testamento. Sin embargo, al final de su ministerio, él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, no estoy descartando la elocuencia, la facilidad de palabra, el conocimiento. Todo eso incluye, vale, se toma en cuenta. Pero Isaías, con toda su elocuencia, con toda la facilidad de palabras que, si usted quiere, podía tener, nadie le creyó al final. Y Dios porque Dios se lo había dicho de antemano. En los primeros versículos, él relata, en el versículo 1 al versículo 8, él relata su llamado. Pero en el versículo 9, ya le dice, ve, pero esta gente no te va a creer. Otra vez lo que decía, ¿cuántos de nosotros también escucharíamos un llamado así? Ve, pero ahí nadie te va a escuchar. Ve y predica, pero ahí nadie va a creer. Predica esta noche, haz el llamado, aunque nadie va a pasar. ¿Quién de nosotros nos atrevemos? Y decir, Señor, entonces ¿para qué voy a hacer el llamado? Pero Dios así en su misericordia lo hace. Muy bien. Entonces, el capítulo 1 que he venido citando en los programas anteriores, he venido diciendo que Isaías denuncia la decadencia moral y espiritual del pueblo. Ellos estaban todavía cumpliendo con todos los ritos, con todo lo que la ley mandaba. Seguían guardando el día de reposo, seguían guardando el año sabático,
seguían trayendo sus ofrendas, sus sacrificios. Sin embargo, Dios les dijo, yo no los quiero. Y no es que Dios lo estaba aboliendo, sino que Dios estaba viendo el corazón de ellos, que no era recto. Y cuando el corazón del ofrendante no es recto, la ofrenda no le interesa a Dios. Así de sencillo, así de claro y así de duro. Predicaciones, ¿cómo les puedo decir? Principios bíblicos, no ideas modernas. Las ideas modernas son otras cosas. Le estoy hablando lo que la Biblia enseña desde el libro del Génesis. Y cuando digo desde el libro del Génesis, porque eso mismo podemos ver en la ofrenda de Caín y Abel. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que la ofrenda tuvo relevancia por la persona que trajo esa ofrenda. Ahora todo el pueblo está cumpliendo los ritos cuando vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 1 del libro de Isaías. Superficialmente están cumpliendo, pero su corazón está lejos de Dios. Y ellos querían que Dios los bendijera solo por cumplir algo superficial. Entonces Dios les reprocha eso, les condena eso y les dice, yo a los que quiero es a ustedes. Por eso les dice, vengan a mí, estemos a cuenta. Te quiero a ti, tú me interesas. Quiero tu corazón, tu comunión, tu relación conmigo. Ven, estemos a cuenta. Ahora, allí quedamos en el programa anterior. En el versículo 19 les dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa palabra es la que resalta en todo esto. Porque la boca de Jehová, sí, eran los labios de Isaías, por supuesto, los que estaban hablando, pero era la boca de Dios. No tendría relevancia alguna si en esta ocasión yo sigo hablando de lo que, o yo hablara lo que Isaías pensaba. Aquí no estamos hablando de lo que Isaías pensaba, sino de lo que la boca de Jehová había dicho. Todo el reproche que le venía haciendo en los versículos anteriores y los compara con pueblos como Sodoma y Gomorra. Su condición espiritual había decaído tanto que Dios los compara como Sodoma y Gomorra, y en uno de esos versículos fuertes también, que es el versículo 3 del capítulo 1, le dice el Señor, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Todas esas palabras fuertes de los versículos anteriores, cuando Dios también le dice, estoy hastiado de toda esa ofrenda que me traen, los quiero a ustedes. Isaías amarra su profecía con ese versículo 20 que dice, la última parte, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No estamos analizando el pensamiento de Isaías, sino lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Él solamente era un instrumento, el portavoz. Y fíjese que así lo miraron también, en este caso en el Nuevo Testamento, así lo miró Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento, aunque Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre,
Y aún estando en esta tierra, pudiendo él hablar de su propia boca, porque es Dios, tomaba las escrituras y las tomaba como dice Isaías, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Más tarde los apóstoles tenían un alto respeto por las escrituras, porque sabían que era la boca de Jehová que lo había dicho. Yo espero que usted, querido hermano, que usted y yo sigamos teniendo esa reverencia por la palabra de Dios, que sigamos teniendo ese respeto y esa admiración, que es palabra inerrante, que es palabra infalible, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dejemos que otros sigan pensando y tomando las escrituras como ellos quieren. Comienzan a atacar las escrituras, comienzan a querer ridiculizar el texto, a dárselo un poco, a dársela de más sabio que Dios. No, esto no significa esto, en el idioma original significa esto, y esto no era así. ¿Y saben cómo le llaman? La alta crítica. Yo solo quiero decir que Jesús le tuvo una gran reverencia a las escrituras, que él las citaba. Los apóstoles le tuvieron una gran reverencia al Antiguo Testamento, que ellos lo citaron. Siempre estaban citando las escrituras. Y que ahora nosotros, creyentes del siglo XXI, también sigamos viendo con ese mismo respeto. Por eso es que nosotros hoy podemos hablar con propiedad, con garantía, de que lo que estamos enseñando es lo que la boca de Jehová ha dicho. No serviría de nada que nosotros estemos hablando lo que Isaías pensaba, sino lo que Dios dijo. Vamos a ser fiel a lo que la boca de Jehová ha dicho. Si vamos a compartir la palabra de Dios desde el lugar donde estemos, desde los púlpitos o desde los diferentes lugares, no olvidemos citar lo que la boca de Jehová ha dicho. Yo no sé si eso se le puede llamar a todo lo que escuchamos hoy en los púlpitos. Y me atrevo a decir, en los medios de comunicación, que se transmite la palabra, que hay programas donde se predica la palabra. A veces yo escucho y me pongo a pensar, ¿se le podrá llamar lo que la boca de Jehová ha dicho? Hoy estamos viviendo tiempos donde la iglesia necesita más discernimiento que cualquier otra cosa. Discernimiento de espíritu, discernir. No decir amén a todo lo que escuchamos. Prestar atención. ¿Por qué? Porque se está adulterando muchas veces desde los púlpitos. Y ya no se puede decir porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero cuando Isaías habló lo concerniente a lo que Dios había dicho. Y cuando nosotros hablamos lo concerniente a lo que Dios ha dicho, hay garantía en eso. Lo que estamos predicando se predica con certeza. Esa es la base para que nosotros enseñemos. Esa es la base para que también la congregación, el auditorio, preste atención. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo no tengo que venir a decir, hermano, vengo a predicarle una palabra que ni en la Biblia está. Es una revelación que Dios me dio hoy en la noche. Sería un soberano irresponsable si yo subo al púlpito a decir algo así. Pero hay personas, y estamos viviendo tiempos donde hay personas que le encanta escuchar ese tipo de predicaciones. Pero nosotros tenemos que escuchar lo que la boca de Jehová ha dicho. Y cuando nosotros estamos conscientes de que lo que se está predicando allí es palabra de Dios, tenemos que decir amén a eso. A esa verdad, obedecerla, llevarla a la vivencia. Eso hace que este libro glorioso, sea un libro muy especial. Y por eso que en este precioso libro, en las promesas
que Dios ha hecho en este precioso libro, descansa nuestra fe. Nuestra fe descansa en lo que la boca de Jehová ha dicho. Así que, querido oyente, recuerde las profecías, las palabras del profeta Isaías que estamos considerando. No son palabras que él se inventó, sino que él solamente hablaba lo que la boca de Jehová había dicho. Y cuando Dios habla, hay que prestar atención. Bendiciones, me despido con este pensamiento. Si tienes un problema y oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.